Y bueno, mis amigos, espero que la estén pasando súper bien. Es cierto que llevamos mucho tiempo diciendo que el equipo pues no está funcionando y toda la cosa, pero también da un poquito de satisfacción y de alegría de alguna manera ver cómo el Barça también está haciendo un poco el ridículo, ¿no? Quiero que hablemos de varias cositas porque mira, es que les han metido un repaso absolutamente histórico. Yo lo colocaba en mi Twitter ayer que básicamente iban a terminar echándole la culpa a Araujo y a decir que si Araujo no hacía esa expulsión o si no expulsaban a Araujo, ellos iban a terminar ganando el partido. Prácticamente eso y de hecho se habla de que hubo hasta cierta igualdad. Es que me parece absolutamente maravilloso y ojo porque al final vamos a revisar algo de la cobra que me encontré y me pareció maravilloso porque los culés son expertos en este tipo de cosas, muchachos, y yo siempre he dicho algo. Uno no puede hablar antes de tiempo porque lo normal es que termine ridiculizado como ha quedado la cobra y creo que lo vamos a disfrutar un montón. Así que les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video porque la verdad viene brutal. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. Chicos, y qué mejor manera de empezar que con esto de ESPN que me pareció brutal. De verdad es que me parece de locos la poca exigencia que le tienen algunos personajes al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Es que va de ridículo en Europa. La temporada pasada se salvó que solo enfrentó un equipo medio serio porque el Inter pues ya se vio en la final que era un equipo bien trabajado, pero que a la chiquitica también le quedó pesando muchísimo. Y bueno, es que me parece, repito, absolutamente maravilloso ver cómo defienden a muerte el nuevo ridículo que hizo el Barça. Saludos para todos. A ver, se encontró un mejor equipo, se encontró un equipo con mejor mediocampo. El Yamal de Chelsea se llama Estebao y hoy tuvo un partidazo. Nos recordó al Chelsea de la final que le dio un baile al PSG, que también fue campeón de Champions e igual le dio un baile. Del Mundial de Clubes. Del Mundial de Clubes, correcto. Y otra vez un error de Araujo que te deja la sensación que pudo haber reaccionado el Barcelona en el segundo tiempo y nunca lo vamos a saber porque jugaba con uno menos y el rival del frente se tomó el partido muy en serio con un técnico como Maresca que sabe muy bien lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y el Barcelona otra vez fue el Barcelona que vimos contra el Brujas, el Barcelona que está a la altura de la Liga pero no a la altura de la Champions. Le hemos pegado mucho al Real Madrid en las últimas semanas, Sí. cuando le decíamos a Xabi Alonso, híjole, en el momento en el que te topaste con equipos serios, te vieron la cara. Este Barça ya jugó contra el Paris Saint-Germain. No le vieron tanto la cara, fue un buen partido, pero lo acabó perdiendo. De París. Pero está bien, pero lo acabó perdiendo. Con Mbappé y con Mayulo. De acuerdo, lo acabó. Los tres de ataque, los tres del frente del Paris Saint-Germain eran suplentes, de acuerdo. Mira, es que para ir poniendo un poquito en contexto la situación, básicamente, mira, lo que escuchamos de esta señora es que es absolutamente maravilloso. Porque es que, a ver, muchachos, mira, si acabamos de escuchar bien, pues esta señora achaca nuevamente la culpa a Ronald Araujo. Es cierto que me parece que lo de Araujo es irresponsable y vergonzoso lo que termina haciendo Araujo por muchas cosas, pero bueno, no vamos a entrar a echarle la culpa a esto, pero dice que daba la sensación de que el Barça podría tener una pequeña reacción, aunque sea en la segunda parte. Mira, es que Araujo lo expulsan prácticamente ya finalizando el segundo tiempo, y si te pones a revisar tras los primeros 10 minutos tal vez en los que el Barça tal vez empujó un poquito y estuvo tal vez igualando un poquito, al menos físicamente y a la capacidad de ir al frente y de presionar y todo al Chelsea, de resto es que no ha existido ningún tipo de partido. No da la sensación de que este Barça es más, si el reglamento le hubiera permitido al Barça meter otro futbolista más, muy probablemente hubiera sido el mismo resultado porque les estaban atropellando de una manera impresionante y todavía salen con esto de que tal vez si no hubieran expulsado a Araujo, el Barça hubiera tenido capacidad de reacción. Es que me parece impresionante, de verdad. Si no vieron el partido desde el minuto 10 hasta el 45, ¿cómo van a salir? Es que vea, me parece absolutamente maravilloso. Muy en la línea de lo que es la gente del Barça, ¿no? Ellos, mira, siempre van a buscar una excusa. Esta vez pues se la puso en bandeja de plata Rohan al Araujo. Cuando expulsaron a Cubarsí fue bastante diferente. Le sobreprotegen a Cubarsí por ser de la Masía y todo esto. Pero es que me parece de locos. Cuando no ves esto, es el árbitro que no sé qué, que por cierto lo de Cucurella me pareció bastante llamativo el fuera de juego. A mí me parecía que estaba en fuera de juego, pero bueno, si no se hubieran pegado de ahí. Pero nunca reconocer que el equipo del Chelsea fue exageradamente superior. Fue un baño, pero espectacular. Pero bueno, vamos a continuar porque todavía siguen colocando cosas aquí que me parece absolutamente maravilloso. Y repito, mira, la sensación que tengo ahorita, muchachos, y no sé si la tienen ustedes también, es que el Barça ha acumulado una serie de partidos que muy probablemente le pueden terminar por caer una goleada como la que en su momento le cayó el Bayern, que le metió 8 goles. De verdad, yo tengo esa sensación que en cualquier momento le cae una de esas y que han estado rozándola, pero que por varias circunstancias pues no han terminado
de salir adelante, porque con lo de Cole Palmer ayer tal vez hubiera sido diferente. El otro día el PSG también les dio un repaso, pero de manera que, bueno, con la cantidad de suplentes que tenía el PSG, pues al final no terminó por ser así. Pero bueno, vamos a escuchar este pedacito que también es bastante interesante. El equipo necesita otro defensa central. Yo, con todo el respeto que le tuve al mejor Araujo, creo que hoy nos comprueba que llevar la cinta del capitán del Barcelona le está quedando grande, porque él no puede con el hecho de que le está quedando grande el equipo, le está quedando grande las circunstancias. No te pueden sacar una tarjeta amarilla. Primero te equivocas una vez por reclamar, pero después llegas tarde a la jugada, a cerrar la jugada, y te terminan expulsando. Eso no lo hace un capitán, no se hace de manera tan repetida. Hoy Araujo se carga a la mitad del trabajo de Hansi Flick. No sé. Es que me parece sencillamente maravilloso. Y yo sabía, de hecho, si revisan mi Twitter van a encontrar eso que yo les dije, muchachos. Van a buscar echarle la culpa de absolutamente todo a Araujo. Obviamente tienen de alguna manera una responsabilidad, porque hoy es más fácil que te terminen pintando la cara cuando tienes un jugador menos, pero la sensación era que eso iba a terminar siendo así, que el Chelsea no iba a aflojar hasta que no viera el marcador como terminó siendo. No, es que me parece increíblemente absurdo, y todo para no reconocer que aquí hay un patrón que se está siguiendo. Y yo les dije, apenas finalizó la temporada pasada, vamos a ver, tengo muchas ganas de ver cómo va a ser Rafinha para mantener el nivel, cómo va a ser Lamine Yamal para pelearse con todo esto que es su entorno, para bien y para mal, cómo va a ser Hansi Flick para asumir una segunda temporada que va a tener ausencias, que hay jugadores que van a bajar su nivel porque es normal, y que por supuesto tiene un historial que en sus segundas temporadas pues la cosa no pinta nada alentadora. No, es que me parece increíble. Para hablar de todo, o sea, no van a estar nunca disponibles. Siempre van a intentar sacar una excusa, y en este caso, pues, como les dije, Ronald Araujo se las puso en bandejita de plata. Vamos a cerrar con lo que les dije de la Cobra, que me parece absolutamente maravilloso. Esto obviamente, muchachos, pasa antes del partido, y como les dije, esta gente del Barça pues tiene un arte para hablar antes de tiempo, y es absolutamente espectacular. Después, este va bueno, que lo demuestre hoy. Que lo demuestre hoy contra Lamine Yamal. Que lo demuestre hoy contra Lamine Yamal. Que lo demuestre hoy si es bueno. Que lo demuestre hoy si es bueno. Que lo demuestre hoy. Pedro Neto es bueno. Garnacho es bueno. Son buenos. No digo que no, son buenos jugadores. Son Rashford. Son su Balón de Oro Rafinha. Yo Pedro, es bueno Yo Pedro. Dale, amigo, Yo Pedro. Amigo, hace un año no sabía nadie quién es Yo Pedro, amigo. Hace un año ibas a la verdulería, literalmente, y le preguntabas, boludo, che, ¿dónde está Yo Pedro? No tenía ni idea, amigo, ¿dónde está Yo Pedro, amigo? Se enteraron ayer de que existe Yo Pedro, amigo. En cambio, lo vas a comparar con Lewandowski, con Ferran Torres. ¿De verdad los van a comparar? ¿De verdad los van a comparar? ¿En serio? ¿En serio? Entonces, que quede claro, amigo. Que quede claro quién manda, ¿ok? Que quede claro quién manda. Bueno, que quede claro quién manda. Yo creo que quedó bastante claro definitivamente quién era el que estaba mandando. Mira, me parece sencillamente maravilloso. Y mira que yo he reaccionado mucho contenido de la Cobra aquí en mi canal, y les he dicho, muchachos, que a mí es un tipo que hasta me cae bien, ¿no? Pese a ser pues cierto antimadridismo, y pese a estar consumido en muchos momentos por el relato que es natural, muchachos. Hay que entender que pues este hombre tiene que mantener su contenido ahí, y la mejor manera es este tipo de forofismo. Muchas veces seguramente es un personaje, pero es que fue absolutamente increíble. Increíble. Prácticamente todos los jugadores que mencionó, o sea, bueno, salvando para mí Cucurella y el señor este que tiene un apellido raro, Malo Gusto, que es un centrocampista que me pareció, pues el lateral este que me pareció absolutamente impresionante. O sea, de verdad me pareció impresionante también ese. Pero absolutamente todos los que dijo terminaron pintándole la cara al Barça, y por eso no se puede hablar antes de tiempo. Es que ha sido sencillamente arte, y ojalá el Barça, pues yo creo que ya para esta fase de grupos le quedan muy pocos rivales que le puedan pintar la cara tan horrible como este Chelsea. Pero, como les dije, y les dije la temporada pasada, iba a enfrentar a un equipo serio, y el Inter le metió 7 goles, que el Inter al final era lo que era. Vamos a ver cuando se enfrenten a un Bayern, a un Liverpool, que bueno, Liverpool creo que va a mejorar, pero tampoco está para grandes cosas, pienso, a día de hoy. Pero hay otros equipos que sí, que de verdad, el que terminó eliminando al Real Madrid y Arsenal, que para mí está perfilado a ser nuevamente finalista, ¿no? De todos modos, bueno, por aquí vamos a dejar este video, esperando por supuesto que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones al respecto de todo esto, porque repito, es maravilloso ver cómo
primero, hablan antes de tiempo, hacen el ridículo y sobre todo después de hacer el ridículo son incapaces de reconocer, hablar de árbitros, de expulsiones, de Araujo, del papá de Araujo que no le dio suficiente leche cuando estaba pequeño para oxigenarle el cerebro, no lo sé, de verdad. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.